Buenos días. La jornada de huelga del martes pasado en la Sanidad Pública de Madrid provocó la cancelación de 262 intervenciones quirúrgicas y casi 7.000 consultas, pero parece que el seguimiento de dicha huelga fue algo menor que en las huelgas que se organizaron a finales del año pasado. Esperemos que el conflicto se resuelva cuanto antes y que no se afecte el normal funcionamiento de la sanidad pública con estos paros sanitarios. Por otro lado, la Seguridad Social ha perdido un total de 235.000 cotizantes en el último año en administraciones públicas, educación, sanidad y servicios sociales. En abril solo la sanidad perdió 1.530 afiliados a la Seguridad Social. Los sindicatos hablan de que el saldo de los 4 primeros meses de este año 2013 sigue siendo negativo, con una pérdida global de cotizantes en los 3 sectores, administraciones públicas, educación y sanidad, de algo más de 14.000 personas. Las organizaciones sindicales se quejan de que es en el empleo público donde se están perdiendo más puestos de trabajo. La pregunta es, ¿hay que reducir el tamaño del Estado en todo aquello que es superfluo y mantener el empleo en la sanidad? Probablemente lo que la sociedad española quiere es más sanidad y menos gasto duplicado de estructuras estatales y funcionarios, en algún caso incluso de dudoso beneficio para el contribuyente. Mientras tanto, ¿de dónde ahorraremos? Desde el Gobierno han afirmado que no habrá más recortes en sanidad, pero sí más ahorros. Veremos en qué consiste esto. Y como el Pacto por la Sanidad no llega a nivel estatal, al menos Cataluña tendrá su propio pacto. Y es que el consejero de Salud, Boi Ruiz, ya está dando los primeros pasos para conseguirlo en Cataluña. Un pacto significa dejar la lucha política al margen y consensuar que la sanidad no es un terreno en el que podamos permitirnos no estar de acuerdo todos los partidos en favor de los ciudadanos. De todo esto y de alguna cosa más, hoy hablaremos en Toma Medicina, que comienza, como siempre, con la actualidad sanitaria de la mano de Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. Esta semana el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso para explicar el Plan Nacional de Reformas remitido a la Comisión Europea, en el que se contempla un ahorro extra para la sanidad de 3.134 millones de euros. Mariano Rajoy hizo hincapié en que el escenario podría ser mucho peor si Bruselas no hubiera relajado los objetivos de financiación del déficit, que de haberse mantenido hubiera causado un efecto dramático en áreas como la sanidad. Mientras, desde la bancada socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba planteaba la posibilidad de un pacto, pero con condicionantes. Uno de ellos fue que los gastos productivos en I+D+I, educación y sanidad no cuenten como déficit. Es posible. Gastos sanitarios. Dice usted que en la sanidad va a pasar del 6,3 al 5,4%. Una vez más, es imposible explicarles a los españoles, como ustedes pretenden, que se va a mantener la calidad de la sanidad pública si vamos a gastar un punto menos de PIB y, por cierto, un punto menos de PIB que la media de la Unión Europea. Y una vez más nos colocamos un punto por debajo de la Unión Europea. A esta propuesta socialista, Rajoy respondía que no será posible si implica la vuelta a políticas equivocadas, aunque eso sí ofreció la opción de pactos puntuales. Más acuerdo hubo entre populares y socialistas en la Comisión de Sanidad del Congreso. Los dos grupos han aunado fuerzas para aprobar una proposición no de ley del Partido Socialista para adecuar los envases de medicamentos a la duración de los tratamientos, una medida denunciada por la titular de Sanidad, Ana Mato, que sigue la senda iniciada por las exministras socialistas Trinidad Jiménez y Leire Pagín. Y nos vamos hasta Madrid porque el río sigue revuelto. Esta semana el Pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso presentado por el PSOE contra 2 artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Autonomía para 2013 que prevén la externalización de 6 hospitales y 27 centros de salud públicos de la región. El recurso fue presentado en marzo por un grupo de más de 50 senadores socialistas alegando que estas medidas supondrían el desmantelamiento de la sanidad pública en la región. Al respecto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, subrayaba que la admisión a trámite no paraliza el proceso. El titular de Sanidad ha recordado que buena parte de los hospitales son gestionados por empresas externas desde hace años, ante lo que se ha preguntado si ahora es todo inconstitucional. Pero además, esta semana también los profesionales sanitarios volvían a la huelga en la comunidad por la externalización. Tal y como habían anunciado los sindicatos tras la publicación de los pliegos para la externalización de 6 hospitales de la comunidad, el martes pasado los profesionales salieron a la calle para expresar su rechazo en una jornada de huelga cuyo seguimiento varía según las fuentes. Así, desde la Consejería se cifra en un 6,4% y en un 60% según los sindicatos. La jornada provocó la cancelación de 262 intervenciones quirúrgicas y 6.719 consultas en los hospitales públicos madrileños. Al hilo de esto, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se cuestionaba el procedimiento.
Los sindicatos lo que hicieron ayer es intentar buscar una excusa para no volver a hacer el ridículo convocando una huelga en la que solo participa el 5,6%. Tratan de utilizarme para ello. Bueno, pues no, que ellos solitos saquen la pata, como usted comprenderá. Yo debates tengo muchísimos, todos los días. Hoy tengo un debate, mañana tengo otros 2 debates. Debates estoy dispuesto siempre. Y conversaciones con los sindicatos he estado dispuesto siempre. Pero para hacer aportaciones y para que juntos pudiéramos hacer algo para mejorar la situación de la sanidad madrileña, no para darles una justificación para no hacer el ridículo. Por otro lado, se convocaba a los ciudadanos a un referéndum sanitario, con 580 mesas de votación en la capital, que recopilan desde el pasado domingo las papeletas para pulsar la opinión sobre estos planes de ahorro. Una consulta popular que el consejero tildó de parodia al no llevar nombre ni firma asociados. En España, el Sistema Nacional de Salud destina cerca de 1.500 millones de euros a tratar el asma, un 2% del presupuesto total de sanidad, de los que el 70% se deben a las consecuencias del mal control de la enfermedad, según datos del estudio AsmaCost, realizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Según las estimaciones, en España existen unos 3 millones de personas afectadas por asma, pero solo algo menos de la mitad de los enfermos se encuentran bien controlados. Desde la SEPAR alertan de que los gastos por asma se relacionan directamente con el grado de control de la enfermedad y con la gravedad de la misma, de tal forma que a peor control y a mayor gravedad, los costes se incrementan. Los expertos señalan que el problema en el cumplimiento del tratamiento reside en ocasiones en que este no está correctamente ajustado a la enfermedad o al estilo de vida de los pacientes. El coste medio por paciente es de 1.950 euros al año y varía en función de la gravedad. El carácter crónico de esta enfermedad, junto a la necesidad de medicación tanto para combatir los síntomas como para controlar la inflamación bronquial, hacen que esta patología respiratoria suponga una carga económica importante para todos los sistemas de salud, así como para los individuos afectados, sus familias y la sociedad. Más cosas. Bajo el lema Levanta la mano por el lupus, se está celebrando hoy el Día Mundial dedicado a esta patología. Este año la campaña ha unido a pacientes y expertos para solicitar un mayor conocimiento de la sociedad y los facultativos sobre esta enfermedad. En España, cerca de 40.000 personas padecen lupus, de las cuales el 90% son mujeres. Se trata de una enfermedad crónica, autoinmune, multisistémica y bastante agresiva. El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune. La palabra autoinmune significa que el sistema inmune del organismo está creando aquello que va a dañar a los tejidos de los pacientes con lupus. Unos anticuerpos que en principio los anticuerpos son algo positivo, con lo cual el organismo va a eliminar todo aquello que no reconoce como propio. En el lupus, por algo que se desconoce, la capacidad de reconocer como propio lo que es propio se pierde. La incidencia de esta enfermedad inflamatoria crónica aumenta cada año y se estima que se dan entre 2 y 3 casos por cada 100.000 habitantes al año. Los últimos avances en el tratamiento del LES están derivados del mejor conocimiento del sistema inmune y de la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Claro que tenemos que buscar nuevos fármacos que sean por lo menos tan eficaces como los inmunosupresores clásicos y que tengan un mejor perfil de seguridad, es decir, menos efectos secundarios. Que tenemos que estar atentos a la posibilidad de una infección y que cuando en un paciente con lupus aparezca fiebre, aparezca lesiones pulmonares, aparezca una serie de síntomas que pueden ser explicados por actividad de la enfermedad, pensemos también en infección. Sin embargo, el origen de la patología es de causa desconocida. La manifestación física más frecuente del lupus es el clásico eritema facial en alas de mariposa, aunque su diagnóstico es complicado y requiere pruebas inmunológicas. Sin embargo, y a pesar de ser incurable, los pacientes con lupus pueden llegar a alcanzar una buena calidad de vida con los avances. La calidad de vida de estos pacientes también es muy importante que el paciente aprenda a caminar con el lobo como si fuera un perrito. Tengo que estar con el lobo, voy a hacerme amigo del lobo. En definitiva, un buen modo de prevención de esta enfermedad conlleva un alto nivel de información de la misma. Por ello, pacientes y expertos se unen en este Día Mundial para concienciar sobre la importancia de saber más de esta gran desconocida.
Especialistas del Hospital Clínic de Barcelona y del Sant Joan de Déu d'Esplugues han operado a un feto en el vientre materno de una obstrucción completa de laringe. Es la primera vez que esta intervención se realiza con éxito en el mundo. La obstrucción de la laringe es una malformación muy rara que pone en peligro a los fetos y en la mayoría de casos provoca su muerte. La mujer encinta llegó al hospital procedente del Hospital de Cartagena, donde se seguía su embarazo y donde en la semana 21 de gestación detectaron que el feto tenía los pulmones muy dilatados. Le estaban comprimiendo el corazón y produciendo un fallo cardíaco. Los especialistas tardaron más de 1 hora y media en preparar y diseñar la operación, que ejecutaron en 22 minutos. La operación se practicó en el Servicio de Medicina Materno-Fetal del Clínic de Barcelona, en la sede de la maternidad, con la participación de los equipos del Clínic y del Sant Joan de Déu. Es pionera porque ha consistido en desobstruir la laringe fetal a través de una técnica que se diseñó en Barcelona y que permite llegar a las cuerdas vocales del feto sin producir lesiones y a través de una sola entrada en el útero materno. Y es pionera en el sentido de que había algunos intentos previos, pero habían sido con técnicas más agresivas y esto había producido la muerte fetal o una perforación incompleta. Por tanto, por primera vez se ha conseguido demostrar que esto era posible hacerlo y además salvando la vida del feto y con un niño absolutamente normal. Esta es la primera vez que se practica con éxito una operación fetal de estas características. Todos los casos reportados en la literatura médica han finalizado en la muerte o en secuelas muy graves en los supervivientes. La verdad es que ha ido perfecto, o sea, pensar que es una patología muy grave, que probablemente si no hubiéramos hecho nada el niño no estaría vivo, porque da problemas después de hidros fetal muy importante y entonces hay un problema a nivel de compresión pulmonar y esos pulmones llegan a un momento en que no funcionan bien, perdón, no compresión pulmonar, compresión cardíaca, porque estos pulmones son tan grandes que prácticamente ahogan el corazón. Tal y como nos lo plantearon, tampoco teníamos muchas más opciones, era o lo perdíamos o lo intentábamos. El embarazo siguió así su curso normal y 16 semanas después nació el bebé en el Hospital de Cartagena. Cambiamos de asunto. Las repercusiones personales, familiares y sociales de la fibromialgia son muy importantes por la discapacidad que genera, por el número de pacientes que la sufren y los que aún están sin diagnosticar y por la ausencia de una terapia efectiva en muchos de los casos. Conozcamos más de esta enfermedad. La fibromialgia es la segunda causa de consulta en los servicios de reumatología, ya que entre un 2 y un 3% de la población española podría padecerla. Sin embargo, cada vez es más común que personas que padecen estos cuadros sean derivadas a los servicios de neurología, no solo por su frecuente asociación con la migraña u otro tipo de cefaleas, trastornos del sueño o problemas de memoria, sino porque se cree que está producida por cambios funcionales en el sistema nervioso central. Se caracteriza por dolor persistente, fatiga extrema y alteraciones del sueño, afectando muy seriamente a la calidad de vida de los pacientes. Se trata, por tanto, de una enfermedad fuertemente discapacitante, ya que un 20% se ven forzados a dejar de trabajar. El inicio de los síntomas se sitúa entre los 20 y 40 años, con un claro predominio femenino. El tratamiento tiene que abordarse de forma individualizada, ya que aunque actualmente no existe cura, sí se conocen medidas que mejoran los cuadros de dolor. Es frecuente asociar la toxina botulínica con tratamientos estéticos, pero este producto tiene muchas más utilidades en el campo de la medicina. Les mostramos una de esas aplicaciones. La migraña crónica es una de las enfermedades más discapacitantes, que si bien no reviste gravedad, afecta en gran medida a la calidad de vida de los pacientes, que no solo sufren este dolor, sino que padecen también otras enfermedades asociadas, como la ansiedad o la depresión, con una frecuencia hasta 3 veces mayor que la migraña episódica. En cuanto a su tratamiento, según un estudio realizado por el Hospital Clínico Universitario de Valencia, la toxina botulímica tipo A es el más eficaz como preventivo y esta semana se ha presentado la aprobación de su reembolso en España por el Sistema Nacional de Salud. Este tratamiento consiste en la inyección de la toxina de forma periódica en las diferentes zonas en las que aparece el dolor e inhibe los neurotransmisores que provocan los ataques. Los resultados demuestran que consigue disminuir los días en que los pacientes sufren episodios graves de migraña, en concreto hasta 8 días menos al mes, así como las horas de dolor, teniendo además una gran tolerabilidad al tratamiento, ya que sus efectos adversos son pocos y localizados. Cada año se registran 3.000 nuevos casos en España de cáncer de ovario. Este tumor es el cuarto más frecuente en las mujeres y causa cerca de 2.000 muertes anuales. La tarea pendiente sigue siendo la detección precoz.
El cáncer de ovario tarda entre 4 y 5 meses en ser diagnosticado. El 80% de los casos se diagnostica en estadios avanzados debido a la falta de síntomas específicos que presenta esta enfermedad, de la que cada año se registran 3.000 nuevos casos en España y supone la quinta causa de muerte por cáncer. Su incidencia en nuestro país es de 3.000 nuevos casos al año, de manera que representa el cuarto cáncer más frecuente en mujeres, por detrás del de mama. La información es la herramienta fundamental en la lucha contra este cáncer, ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de 5 años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que hoy por hoy solo sucede en el 20% de los casos. Por ello, una vez más, se hace evidente que son necesarias más campañas de concienciación sobre el cáncer de ovario, a través de las cuales se sensibilice a la mujer y a los profesionales en torno a los síntomas de este tumor. Como cada semana les damos las últimas noticias en formato breve, no se las pierdan. La nicotina presente en pimientos y tomates podría proteger contra el Parkinson. Así lo revela una nueva investigación publicada en la revista Annals of Neurology. La razón es que las solanáceas, una familia de plantas florales con algunas especies productoras de alimentos, son una fuente comestible de nicotina, cuyo efecto podría reducir el riesgo de padecer Parkinson. Tomates y pimientos pertenecen a estas plantas, por eso su consumo ayudaría a generar un efecto protector. A pesar del avance de los tratamientos contra la epilepsia, en España existen muchas creencias erróneas sobre esta enfermedad, sobre todo relacionadas con la actuación ante una crisis. Esta es una de las conclusiones del Libro Blanco de la Epilepsia, una iniciativa de la Sociedad Española de Neurología y la Fundación de Ciencias de la Salud. Entre la población general está extendida la falsa creencia de que los videojuegos y las series de animación pueden provocar ataques de epilepsia. El mito nació por un capítulo de la serie Pokémon que incluía frecuencias de iluminación rápidas con tonos rojos y que produjo varios ataques en Japón. Se concluye, por tanto, que los videojuegos solo presentan un riesgo en los casos de epilepsia fotosensible, que representa el 10% de los casos totales de epilepsia. Las personas con esófago de Barrett, un reflujo severo, tienen mayor riesgo de cáncer que la población general, por lo que son sometidas a revisiones periódicas para detectar a tiempo la aparición de cualquier cambio maligno en el esófago. Sin embargo, los controles actuales no son suficientes y algunos tumores se escapan a esta vigilancia. Un spray fluorescente en experimentación podría ayudar en el futuro, y un estudio que publica esta semana la revista Science Translational Medicine demuestra en humanos la utilidad de estos tintes celulares para detectar precozmente tumores malignos, sobre todo en estos casos ya que se trata de lesiones planas y no abultadas, por lo tanto más difíciles de detectar. Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de bienestar al sumergirse o bañarse, pero no todo el mundo sabe que el agua tiene un efecto terapéutico científicamente demostrado. De estudiarlo y aplicarlo se encarga la hidroterapia. Y para hablar de ello contamos hoy con el doctor Francisco de Paula Maraver Eizaguirre, director de la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, buenos días. Buenos días, Lucía. ¿Exactamente de qué se encarga la hidroterapia y la hidrología médica? Hombre, pues la hidrología médica, en nuestro caso, es la especialidad que estudia la acción del agua, todo tipo de aguas, aguas de constancia de composición, como son las aguas mineromedicinales o minerales naturales, o el agua marina o del agua salado, o el agua potable ordinaria, o productos derivados del agua, como son los barros o los gases, y la acción sobre el organismo sano o enfermo, en caso de salud o enfermedad. Dentro de esta variedad, entonces, ¿qué técnicas se utilizarían? Pues dentro de la variedad depende del centro sanitario en el que estemos. Si nosotros estamos en un centro de hidroterapia, que sería una unidad asistencial como utilizando agua potable ordinaria, pues utilizaríamos mayoritariamente la balneación y las técnicas dirigidas dentro del agua. Lo que viene a llamarse, los graduados en fisioterapia hablan de terapia acuática, con técnicas como Barragás, Halwick, etcétera. Si nosotros estamos en un servicio sanitario donde hay aguas mineromedicinales y en los balnearios, pues entonces utilizaríamos el agua, mayoritariamente, bien de la forma más sencilla, cura hidropínica, bien con técnicas de impresión, balneación general. Hay múltiples diseños de piscinas según los procesos o las patologías que se utilicen, o técnicas con presión, chorros, duchas, como decimos,
productos derivados de las aguas, barros, tenemos en nuestro país magníficos barros a lo largo o bien incluso los gases derivados de las aguas mineromedicinales en grutas de antroterapia por vía miátrica respirar y que tienen sus indicaciones. ¿Qué pacientes se pueden beneficiar de esto? Porque parece que muchas veces se han asociado pues, a pacientes quizás más mayores, pero también los pacientes más jóvenes o con otros tipos de patologías se pueden beneficiar de estas técnicas. Todo tipo de pacientes, mayoritariamente, indudablemente, están muy indicadas en los cronicismos. Fundamentalmente los mayores beneficios indudablemente se obtienen en las enfermedades de aparato locomotor, los procesos de tipo degenerativo, artrosis en las articulaciones de carga, espalda, rodilla, o procesos álgicos, dolor de espalda, o acabamos de ver de la fibromialgia. Hay buenos resultados comparando los tratamientos tradicionales con los tratamientos balneoterápicos a lo largo del tiempo. Los beneficios duran más a lo largo del tiempo, de modo que es muy variado, y también, no solo en procesos de tipo reumático, sino también en procesos de tipo respiratorio, sobre todo en procesos de vías respiratorias altas, sinusitis, procesos de tipo alérgico, hay determinado tipo de agua sulfurada, aguas cloruradas, dan muy buenos beneficios, o aguas oligometálicas de tipo radioactivo van muy bien para este tipo de procesos, o broncópatas crónicos se benefician también mucho de este tipo de técnicas, o otros procesos de piel, como la psoriasis, o otro tipo de enfermedades, pero mayoritariamente de aparato locomotor. ¿Se prescribe este tipo de técnicas en el Sistema Nacional de Salud? Porque hay quizás en otros países europeos o más de nuestro entorno que sí se utilizan más estas técnicas dentro de los sistemas públicos, y quizás aquí todavía no hay. Desgraciadamente en nuestro país la balneoterapia no está incluida en el Sistema Nacional de Salud. En otros países, por ejemplo, en Francia, la balneoterapia, la crenoterapia, como ellos le llaman, se prescribe como una técnica cualquiera. Igual el médico de cabecera, el médico de atención primaria, puede prescribir exactamente igual rehabilitación que balneoterapia. Aquí, en nuestro país, tenemos un programa de termalismo social que, a diferencia de otros países europeos donde depende del Sistema Nacional de Salud, depende o es un servicio sociosanitario que beneficia mayoritariamente a las personas de la tercera edad. ¿Cuál es la formación que debe tener un especialista en hidrología? Hombre, un especialista en hidrología lo que tiene una formación primero fundamentalmente en las aguas y los diferentes tipos de agua, que es lo que, sobre todo, se incide mucho en las aguas que son constancia de composición, que es lo que la diferencia de los demás tipos de tratamiento. Por un lado, las aguas mineromedicinales, todo lo que es también el estudio analítico de las aguas de constancia de composición, y también desde el punto de vista alimentario de las aguas minerales naturales, que son las que tenemos en los lineales. En nuestro país, el 95% de las aguas envasadas son aguas minerales naturales, y la mayoría, en un porcentaje muy, muy alto, están relacionados con antiguos balnearios que tienen sus propias envasadoras y que están asociados con esa imagen de pureza en origen desde el principio. Pero un especialista, ¿cuántos años de formación tiene que tener? En la actualidad, la especialidad es de las pocas que quedan de escuela, pero con el nuevo plan de convergencia de Bolonia, la Comisión Nacional de la Especialidad ya ha solicitado, igual que pasaba con otras especialidades, como por ejemplo la de Medicina del Trabajo, que pase a ser una especialidad por el sistema de residencia, que se acoja al nuevo decreto, si sale de troncalidad, con 2 años comunes a los médicos de familia. Luego se pasaría un breve periodo de tiempo por la escuela profesional específica, y después irían los residentes a las unidades docentes acreditadas en los distintos establecimientos balnearios o centros de talasoterapia que estuvieran acreditados por la comisión. Doctor, ahora mismo hay muchísima oferta de spas, hay muchos centros de este tipo, pero una cosa es bienestar, ¿no? Y otra cosa es ya cuando vamos a tratar algún tipo de patología, ¿no? Por supuesto, o sea, es que el balneario indudablemente es, según nuestra legislación, un centro sanitario, pero evidentemente no solo se le da un uso exclusivamente dirigido a enfermos o a enfermedad, sino a bienestar, a íntimo de relación en contacto con la naturaleza. Lo que sí es cierto es que aquellas personas que hacen una cura balnearia, se surgen los programas de termalismo, porque se demuestra que aquellos que hacen cura balnearia pues tienen a lo largo del año un menor consumo de fármacos
fármaco y de visita o usos de consultas primarias o de hospitalarias. El gasto de cama enfermo es mucho más barato en el medio rural que no en el sistema hospitalario, y por supuesto es un sitio magnífico para hacer educación sanitaria para los turistas que se encuentran en los balnearios, aparte de muchas facetas de nutrición, etcétera, que pueden perfectamente aprovecharse cuando se está en el medio balneario. Esto es una técnica que está, pues, es milenaria, ¿no? Se lleva utilizando muchísimos años. ¿Ha avanzado en las últimas décadas estas técnicas? Hoy día no existe ninguna especialidad que no esté basada en la evidencia científica y que se sustente en la evidencia científica. Lo que sí, en países que tienen más desarrollada la especialidad, y sobre todo cuando la soporta la Seguridad Social, por ejemplo, en Francia, se reunió tanto con los médicos como con los empresarios termales y le dijeron: señores, demuéstrenme que esto hoy día tiene razón de existir. Es decir, yo tengo una serie de prioridades y el sustentar este tipo de técnicas, demuéstrenme que verdaderamente esto tiene razón de ser. Y entonces crearon en esta serie de países, por ejemplo, en Francia, en Italia, en algunos países, en Alemania, se han creado asociaciones de investigación en termalismo. ¿Y cómo se sustenta? Pues en el caso de Francia, por cada termalista que va a un balneario, la villa termal, la ciudad pone 2 euros y el centro termal pone 1 euro. En Francia tienen, por ejemplo, al año una media de 550.000 termalistas, pues disponen de 1,5 millones de euros para investigar. Esto lo iniciaron hace 8 años. Pues a lo largo del año, en la actualidad, no solo en Francia, sino que hay bastantes equipos de investigación, sobre todo en Europa y en Japón, donde se está produciendo una actividad científica que se publican papers como cualquier otra especialidad en revistas de factor de impacto, y que sobre todo lo que estudian es, por un lado, los agentes termales, por otro lado, la higiene, la seguridad de estos agentes termales y los beneficios de estos recursos sobre la salud, comparándolo con los habituales que justifiquen ese gasto que supone el termalismo. Estas investigaciones, imagino que también habrán avanzado para saber para determinadas enfermedades cuáles son los beneficios. Por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas muy discapacitantes, como puede ser la esclerosis múltiple, ¿se ha demostrado beneficios? No en el caso de la esclerosis múltiple. Como digo, se han demostrado mucho más y con revisiones y varios metaanálisis en procesos de tipo degenerativo, artrosis que son muy numerosos, fibromialgia, en el caso de aparato locomotor, fibromialgia, aparato locomotor, artritis reumatoidea, dolor de espalda, mucho más que no en determinados procesos comunes. Pero son procesos que padece un porcentaje altísimo de la población y por tanto se beneficia. Simplemente el programa de termalismo social de la Administración Central, el del Inserso, ha beneficiado ya más de 2.400.000 usuarios desde que se implantó. O sea que no estamos hablando de algo baladí, sino que algo que es una auténtica realidad. Doctor Malaver, pues nos quedamos con ese mensaje de realidad. Ha sido un placer, Lucía. Gracias. Y ustedes no se pierdan dentro de unos minutitos el debate del Toma Medicina. No habrá más recortes en el sistema sanitario para este año, pero sí que habrá nuevos ahorros, según el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea. Veamos de dónde vienen esos ahorros que hay que poner en práctica. El Ejecutivo apuesta por utilizar la batería de medidas propuestas durante el año pasado para ahorrar 3.134 millones de euros en 2013. Una de las apuestas fuertes es la nueva cartera de servicios, que se diferencia entre una cartera básica de servicios asistenciales y una cartera común suplementaria sujeta a aportación del usuario. Esta parte supondrá un ahorro de 700 millones de euros. Asimismo, las estimaciones gubernamentales contemplan la mejora en la eficiencia de la práctica clínica mediante la participación de los profesionales en la gestión de los recursos, definiéndose para ello un nuevo marco legal en todos los centros del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, las grandes expectativas siguen estando puestas en la farmacia. La reforma en este ámbito, que incluyó la aportación del usuario en función de la renta, ha generado un ahorro de 1.589 millones desde julio de 2012 a marzo de este año. En este sentido, la reducción del gasto farmacéutico aportará 1.400 millones de euros.
Y para hablar de este y otros temas tenemos a nuestros 3 invitados, nuestros 3 expertos de esta mañana. Ellos son Rafael García Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Bienestar y la Promoción del Bienestar y la Salud. Para que quede muy claro lo de bienestar. Rafa, bienvenido de nuevo. Muy bien, buenas tardes, bienvenido. Paco Miralles, que es el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Bienvenido, Paco, de nuevo. Muchas gracias. Y para la parte de la industria y el conocimiento experto del sector, tenemos a la presidenta de Estada, Montserrat Almiral. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Aunque hacía tiempo que no te teníamos. Muchas gracias. Me alegra que estés otra vez con nosotros. Bueno, pues, Rafa, recurrimos al mundo del medicamento para provocar ahorros. Es una tranquilidad que por lo menos se anuncie que no va a haber más recortes, pero sí se van a optimizar algunas cosas, ¿no? Bueno, es que en el mundo del medicamento, primero, a mí me gustaría que se ahorrase de algún otro sitio, que no fuese del medicamento, porque aquí mucho hablar de cartera de servicios, de que se ahorrará de la cartera y tal, pero hasta ahora ninguna medida, salvo aquello de las ambulancias o algo así, de transporte sanitario y tal, ninguna de esas. Aquí el único sitio de ahorrar es el medicamento, y el medicamento, claro, como es lo más fácil, porque es lo más controlado, pero claro, esto tiene un efecto secundario enorme, y es que todo el ahorro, que es verdad que lo ha habido para el Sistema Nacional de Salud, es una pérdida importantísima para la industria farmacéutica, aunque supongo que Montserrat nos lo va a contar, pero es una pérdida enorme, y esa pérdida no es gratuita, no nos sale gratis a los ciudadanos. Eso se compensa con menos puestos de trabajo en la industria farmacéutica y menos inversiones en I+D, en investigación y desarrollo, y eso a medio y largo plazo, y diría que incluso a corto plazo, tiene unos efectos muy, muy negativos. No nos pongamos tan contentos con el ahorro, porque es verdad que el Sistema Nacional de Salud ha ahorrado, pero pudiendo haber dado algunas tablas de salvación para no perjudicar a la industria, pues no las ha dado. Había algunas directrices en ese sentido. Adelgazar el Estado era algo en el que había una especie de acuerdo general, es decir, menos Estado, menos funcionarios, pero salvaguardando evidentemente pues aquellos funcionarios, por ejemplo los sanitarios, que sí probablemente a la sociedad no querría que se disminuyera esa carga, ¿no? Parece que había un consenso en que efectivamente había que adelgazar la administración pública, pero que había sectores en los que había que priorizar, como era sanidad y educación, y en cada sector pues los profesionales sanitarios parecía que había un consenso en el que debería mantenerse el nivel de preparación y de trabajo que tiene el sistema. Esto es que no más recortes en capítulos de personal y de profesionales sanitarios. Según la última encuesta de población activa, el sector sanidad es el que más empleo ha perdido de todos los sectores, 175.000 empleados del sector sanidad. Creo que ha sido un recorte que parece que va por otros capítulos, no soy contabiliza, pero muy grande. En el colectivo médico, la ampliación de jornada y las jubilaciones está suponiendo que las comunidades autónomas están haciendo mucha caja, están haciendo mucho ahorro, que probablemente no está contabilizado aquí, porque parece que al tener administraciones diferentes, la administración central y las administraciones autonómicas, que son las que hacen la provisión de los servicios sanitarios, a veces hay confusión. Sí, a ello efectivamente en farmacia creo que se está haciendo unos esfuerzos y unos recortes muy grandes, pero no hay que olvidar que en el capítulo 1, en el capítulo de personal, si contabilizamos todo esto que estoy haciendo, los recortes en muchos casos igualan o superan el que se está produciendo en farmacia. O sea, creo que se estaban englobando en una gran partida de administración sanitaria, claro, bienestar, sanidad, y habría que ver cuántos están saliendo de cada lado. Habría que determinar... Las cifras bailan un poco. Monse, la industria de genéricos debería de producir grandes ahorros, y los está produciendo, pero aquí los ahorros en el medicamento son recortes puros y duros del coste, muy bueno, del precio muchas veces. Y los recortes tienen un límite. O sea, es verdad que los genéricos estaban ahorrando 1.000 millones de euros cada año, pero es que ahora el ahorro es mucho mayor porque los 2 últimos reales decretos han provocado unas reducciones de precio realmente que ahora que un medicamento con 28 comprimidos cueste menos que un café es realmente muy difícil de asumir. Hay productos en los que para mantener la calidad y todo lo que requiere fabricar un medicamento a estos precios es prácticamente imposible. Con lo cual yo creo que se ha llegado ya a un nivel de precios de los medicamentos que ya no se van a poder reducir más y por lo tanto este ahorro. Yo quería preguntarte, aprovechando que el público tenga curiosidad, ¿es cierto que algunos medicamentos que se están generando por debajo de coste? Algunos medicamentos están por debajo. Aparte del imaginario colectivo, no. Son tan baratos
cuesta más fabricarlos que lo que se paga por ellos, ¿no? Es una realidad, es una realidad. Donde se fabriquen hay unos mínimos, hay un estuche, hay un blister, los comprimidos hay que analizar, hay una serie de procesos mínimo. Estamos hablando de que tienen un coste menor de 2 euros, que ha llegado exactamente al límite, ¿no? Esperemos que esto... Bueno, por lo menos ya han anunciado que no va a haber ahorros y segan de la búsqueda, que en eso siempre hemos estado de acuerdo todos. Nos vamos a Cataluña, porque Cataluña tendrá su propio, que tantas veces hemos de esta mesa. El conseller de Sanidad confía en el acuerdo para crear una norma que vele por la sostenibilidad sanitario catalán. Se ha explicado que el objetivo de la comisión es llegar en 6 meses que recoja los intereses de todos los actores del sistema sanitario y los representantes electos de los ciudadanos y que permita preservar de todos los ciudadanos a la lucha política. Esta nueva comisión tiene como uno de sus retos valorar si los hospitales públicos deben o no llevar a cabo actividad privada. Privado-público es algo que convive sin mayor problema, ¿no? Y perfectamente, sin ningún problema. Yo creo que eso ya es un debate prácticamente superado, vamos, o sea, lo hemos dicho aquí varias veces. El de lo público y lo privado. Por supuesto, o sea, lo público sin lo privado no podría prestar el servicio que los ciudadanos dependen. ¿Te imaginas si de repente desapareciese toda la sanidad privada y tuviera que hacerse cargo de toda la prestación de servicio del sistema público? Vamos, se colapsaría absolutamente. Yo creo que ese debate está ya superado, el de lo público y lo privado. Hay otra cosa que a mí me preocupa y es el pacto en Cataluña. O sea, ya tenemos bastantes 17 sanidades, 17, como para que ahora cada autonomía empiece a hacer sus pactos. Yo lo que creo es que debe haber un pacto a nivel del Estado por la sanidad, un pacto global, pero ¿te imaginas que ahora cada autonomía empieza a hacer sus pactos y cada una cree un tipo? Estoy de acuerdo, pero si no es posible llegar a un pacto nacional, Hombre, que por sí. lo menos en alguna comunidad, no sé, pues en Murcia, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, quisieran llegar a un pacto, pues a ver si animan a que los grandes partidos a nivel estatal pues puedan llegar a ese No, pacto. Santiago, yo no estoy en contra del pacto. Estoy en contra de que el pacto De no que haya sea 17 pactos. nacional, exacto. O sea, el Sí. consejero Boi Ruiz creo que está haciendo una magnífica labor. Lo que Estoy de lamento acuerdo. es que esa labor no sea a nivel Pues que nacional, que no traslade la haga su la ministra de experiencia. Sanidad, vamos. Paco. Sí, yo oía las declaraciones de Boi Ruiz, parecen las nuestras, ¿no? Venimos reclamando ese pacto de Estado desde hace muchos años, porque consideramos desde el mundo profesional que la sanidad tiene que quedar al margen del debate político. Creo que es un derecho constitucional de los ciudadanos y, por tanto, debería haber un consenso entre las fuerzas políticas, entre los profesionales y los ciudadanos. Yo creo que eso ¿verdad, es Paco? complicado. A nivel, nosotros que hemos fomentado con el Ministerio unos grupos de trabajo en el que el primer grupo era por el pacto de Estado, ¿no? Un Donde grupo de trabajo por estábamos el pacto. todo el sector, todo el colectivo, incluso enfermería ha hecho un acuerdo y tal. Ahora que están concluyendo los trabajos de esos grupos, en los que yo formo parte, pues vemos que me da la sensación de que hemos perdido algo el tiempo si no se pone solución de aquí a breves días, porque la ilusión que teníamos, por lo menos desde el mundo profesional, era que ese pacto nacional se llevara a cabo. Y yo estoy contigo en el que, mira, a veces esto de la descentralización tiene ventajas y desventajas, ¿no? No somos capaces de alcanzar un acuerdo a nivel nacional y empezamos a empujar desde algunas comunidades autónomas con ese pacto y empezamos a dar ejemplo, pues igual los mayores, ¿no? toman ese. Y una cuestión sobre la sanidad privada y pública. Evidentemente el Sistema Nacional de Salud está basado en las dos sanidades, la pública y la privada, y creo que ese es el éxito de que tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud de nuestro entorno, ¿no? Y de los más eficientes, por mucho que se quiera poner en duda. Y se basa en los dos. Yo creo que no hay pretensiones en que... Y es todo lo contrario, complementarse. Probablemente, desde nuestra perspectiva, lo que decimos es que no deben mezclarse. Y es el éxito que tenemos nosotros. Es un matiz semántico interesante, complementarse pero no mezclarse. Es decir, Monse, es bueno, yo creo que los ciudadanos estarán más ese pacto, ¿no? Hay que ver en qué acaba el pacto. En qué acaba este pacto. Lo
sí es importante es que si sirve de modelo para que, si es un buen pacto, se extienda a las otras comunidades, correcto, pero vivir en un país como empresa que tienes que trabajar en todo el territorio y estás en una comunidad, estos medicamentos no se pueden prescribir. En la otra comunidad, en esta comunidad hay un pacto, en la otra, entonces realmente llega a ser bastante difícil de llegar a todos los médicos y farmacéuticos con la promoción adecuada, porque tienes muchos problemas en cada comunidad. Esto es algo que ha llegado ahora ya a unos niveles de tantas diferencias entre unas comunidades respecto a otras, que se tiene que buscar este pacto que dice Rafa, un pacto a nivel nacional que sea a largo plazo, que no sean pactos que empiezan y terminan rápidamente, sino que sea con un largo plazo, porque la sanidad parcheando tiene que ser algo que tenga una continuidad y una seguridad de sostenibilidad, porque todo esto viene de sostenibilidad de la pacto sanidad. Es para ver qué queremos, cuál es el modelo que queremos, qué vamos a gastar. De todos, y a partir de ahí, ahora un parche, ahora el otro, realmente nos da la sensación que tiene continuidad. Muchas veces a vuestras memorias, a vuestra memoria colectiva y a la memoria individual, antes de irnos a una pequeña pausa, tuvimos un precedente. Si estaban médicos, farmacéuticos y tal. Yo quería ser un poco más agresivo en esto. Has dicho una cosa. Bueno, primero, Montserrat, totalmente de acuerdo contigo, pero además el atentado grave es contra la equidad de los ciudadanos. ¿Cómo va a tener distinto derecho a medicinas y tal un ciudadano de Andalucía que uno de Galicia, que uno de Cataluña? Eso es una... Dicho, parece muy complicado un pacto de este tipo. Y yo digo, el pacto que se hizo en los años 70 era bastante más complicado, pero gracias a eso tenemos. A lo mejor resulta que es que los pactantes de los años 70 tenían más sentido del Estado que los que tienen que ser pactantes ahora en los años actuales. Paco, como médico, ¿tú no te da a veces la sensación de que el pacto es una cuestión de voluntad, ¿no? de ceder algo para beneficiar al grupo, ¿no? Y a veces eso en sanidad se abusa demasiado, ¿no? del partidismo. La sanidad se politiza demasiado y es lo que venimos reclamando. Yo creo que no hay tanta, cuando hablas con los distintos partidos que tienen capacidad de gobierno, hablas privadamente con ellos, no hay tanto alejamiento entre unos y otros, ¿no? El pacto sería factible, yo creo que con voluntad en media hora, ¿no? ¿A quién protegemos, cómo lo protegemos, cómo financiamos esto, cómo damos los servicios? Y son cuatro cosas, son cuatro cosas. Solo falta la voluntad, el que no se quiera ver la sanidad con rédito electoral. O sea, que es que la sanidad no tenemos que tenerla siempre en el escaparate para ver los votos y contar votos. Está claro. Es otra cosa. Yo entiendo que no se pongan de acuerdo, por ejemplo, para reducir el número de diputados de alguna asamblea, porque claro, habrá unos que no quieran salir por la puerta de atrás, como les está pasando a muchos españoles, pero para cosas tan evidentes como es la sanidad, estamos todos de acuerdo que deberían de hacer un esfuercín. Pues nada, ya lo saben. Y hablando de esfuercines, hagan el esfuercín de quedarse un ratito más, porque en unos segundos volvemos con la actualidad sanitaria y su debate desde Toma Medicina. Hasta ahora. Seguimos con otro tema que les interesa a ustedes o a sus familiares, si alguno de ustedes pues padece alguna enfermedad cardiovascular. Y es que según los datos de la Sociedad Española de Cardiología, en España hay actualmente 450.000 personas tratadas con algún anticoagulante. De ellos, entre el 75 y el 80% padece fibrilación auricular no valvular, enfermedad para la que estos nuevos tratamientos han supuesto un gran avance. Sin embargo, el acceso para estos pacientes es menor que el de debiera, por las razones que ahora veremos. Hasta hace un par de años, las opciones que tenían los pacientes con fibrilación auricular eran reducidas. Por eso la innovación terapéutica ha sido fundamental, ya que estos fármacos no son más seguros, no requieren controles periódicos ni ajustes de dosis y tienen menos efectos secundarios. Sin embargo, su alto coste y la falta de conocimientos derivados de la práctica clínica siguen jugando en contra del acceso de estos pacientes a la mejor opción disponible. Va a resultar que el día de mañana van a traer la solución a algo, pero, por ejemplo, la curación del SIDA, bueno, ya tenemos alguna muy gorda, como la curación de la hepatitis C
con ratios de un 90% de eficacia. Sin embargo, la disponibilidad tarda, ¿no? Esto conecta con dos aspectos que yo siempre insisto en él. Primero, desde luego con la situación actual, yo no sé si la industria farmacéutica hubiera sido capaz de convertir el SIDA de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Pues claro, no hubiera tenido ningún incentivo para investigar. Entonces, si resulta que inviertes una cantidad de millones increíbles en investigación para conseguir, pues como de lo que estamos hablando, unos anticoagulantes más seguros, más eficaces y tal, y después el Estado no tiene dinero para pagarlos porque quizá está malbaratándolo y dilapidándolo en otras cosas de las que ya hemos hablado aquí muchas veces, pues claro, esto encaja con lo que decía antes. Por un lado, no se va a investigar, con lo cual el daño es para los pacientes, y por otro lado, el otro problema es que solamente vamos a ahorrar en medicamentos, sean los más modernos, sean tal, no vamos a ahorrar en todo lo que sabemos que se disparata, como son el material inadecuado y usado innecesariamente en los propios hospitales, etc. Pero claro, del número de sábanas que encontramos colgadas en los tendederos por ahí, en los barrios de las grandes ciudades, de eso no hay estadística, solamente hay de lo que se gasta en medicamentos. Debemos reconsiderar nuestra política. Y como muy bien decías, yo creo que el problema, y tenemos que ir para todo, a que la sanidad tiene que ser gestionada con criterios de salud y no con criterios electoralistas. Sí que hay que decir que en esto de los recortes se ponen de acuerdo, hay pacto, es decir, tanto sean de un lado como de otro, como del centro, todos están de acuerdo en recortes y en impedir el acceso a medicamentos que son innovadores, como antes veíamos, ¿no, Paco? Sí, no, en este caso yo creo que lo que debe primar más que efectivamente el recorte es el beneficio en salud para la población, el que se tomen los fármacos más seguros y más eficientes y no mirar tanto el precio, porque el tratar adecuadamente una patología supone unos ahorros potenciales increíbles en reingresos, en no patología, en no analítica, no controles y tal, y la eficiencia de cualquier fármaco se demuestra en el beneficio en salud que produce y no en el coste que tiene real. Buen punto. Cuando no se da el medicamento adecuado, el coste que produce, incluso cuando es un medicamento más barato, puede ser mayor por la falta de control de la enfermedad. Efectivamente. En este caso, con los que estamos comparando, ¿no? Los anticoagulantes, pues evidentemente para el propio paciente la inseguridad que tiene algún tratamiento o los controles que necesita y tal, pues a veces hay que ver la compensación. Yo creo que en estos casos ahorros que generan los genéricos de alguna manera. Avanza muy deprisa, los medicamentos nuevos son muchísimo más caros que los antiguos. Para estos pacientes que los acabarán siendo genéricos y bajarán de precio y estarán al alcance de muchos más. Es la vida del producto, pero esto es así. Los genéricos están para que estos nuevos medicamentos se puedan utilizar y haya dinero para poderlos pagar, que es lo que parece ahora que hay este problema. Que el dinero llegue y que llegue a donde tiene que llegar. Esto es como el dinero de los bancos o del préstamo bancario, que llegue a los usuarios. Como veíamos en el informativo, esta semana la Comunidad de Madrid fue de nuevo el escenario de la huelga, convocada por los sindicatos por el proceso de externalización. Mientras, el proceso de externalización va avanzando. El 7 de junio concluye el plazo para presentarse al concurso de hospitales, plazo que además tendrán en cuenta las empresas que quieran contratarlos. Pero mientras tanto huelga, por la razón que ya apuntamos, ¿no? Que no quieren los médicos que se externalice la gestión. ¿Tú crees que tiene esto visos de solucionarse o vamos a seguir con esta huelga que repite la de finales de año pasado? Depende de cuáles sean los reales motivos. Sí que hay una cosa que es absolutamente criticable a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, y es lo mal que a mi criterio ha explicado este proceso. Y se lo ha explicado mal
a los profesionales y se lo ha explicado mal a los ciudadanos. Hace un momento oía yo la externalización de los hospitales, la privatización de los hospitales. No, la externalización de la gestión de los hospitales públicos, que siguen siendo públicos. Y yo lo único que aconsejaría a los usuarios, esto abierto, que se den una vuelta por los hospitales que llevan ya con este sistema algún tiempo, como son el Torrejón de Ardoy y el Rey Juan Carlos, y que después juzguen, después del funcionamiento. Si se sienten que no están en un hospital público, si encuentran alguna diferencia en el trato de los profesionales, en fin, ese es alguna el tema, diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Exacto. Pero es que no es privado, Santiago, es que sigue siendo un hospital público. El dinero es público y la gestión puede variar. Y vas con la tarjeta de eso, y no ves un solo papel que no sea el de la comunidad. Me has convencido. El doctor Miralles probablemente no piense así. Pues no pienso muy distinto, pero vamos a ver. Evidentemente la huelga no es de médicos, es de todos los profesionales de la sanidad madrileña, el sanitario y no sanitario. Los médicos claramente nos hemos pronunciado en contra de esta privatización por un motivo fundamental. Nadie nos ha demostrado que esa privatización va a mejorar ni la eficiencia, ni la calidad, ni siquiera va a ser más barato. O sea, que faltan datos. A poco que esta administración se hubiera sentado, hubiera negociado y nos hubiera presentado motivos y argumentos por los que apoyar esto, probablemente no estaríamos en esta situación. Totalmente de acuerdo. Así que, bien, la huelga es el fracaso de la negociación, de todo. Y la huelga no la queremos, el que menos lo quiere, el que más problemas éticos tiene es el médico. El médico tiene un conflicto ético profesional entre hacer huelga y dejar de atender a un paciente suyo muy importante. Por tanto, las cifras de seguimiento para nosotros no son importantes. Para nosotros lo importante son las intervenciones que ayer nos hicieron, las consultas que nos atendieron, todo eso para nosotros es lo importante. Que la administración, o sea quien sea, salga descalificando una huelga porque haya tenido una cifra de participación escasa, que se lo preguntan a Asturias, que con un 2% de seguimiento de huelga tuvo que el gobierno cambiar toda su estrategia porque las listas de espera se disparaban. Además, de una manera alarmante. Que aquí, Paco, es hasta una buena noticia que haya poco seguimiento de la huelga, que sin embargo haya huelga y haya protesta, pero que el paciente evidentemente no se ve afectado de una forma extraordinaria, lo cual dice mucho de la profesión más valorada según las encuestas del CIS, que siguen siendo los profesionales médicos. Que yo creo que por algo, efectivamente... Por algo será. Pues nada, esperemos que la huelga tenga poco seguimiento, pero que contribuya al diálogo, como dices, Paco. Y Monse, ¿cómo ves? Sobre todo por el bien de los pacientes, porque realmente es como cuando hay huelga de Iberia y te quedas sin poder viajar. Es a veces buscar el consenso, buscar esta información que no se ha conseguido, pues yo creo que aquí la Consejería debería también mirar qué es lo que puede mejorar para que la comunicación sea correcta y al final el paciente no sea el que acabe sufriendo el problema sin comerlo ni beberlo. A fin de cuentas es algo que hay hospitales públicos con gestión privada en Madrid, en Cataluña, en otras comunidades autónomas. Todo depende de cómo se hagan las cosas, pero no tiene por qué ir a peor y en cambio si nos explica hay este miedo, pero al final el paciente es el que acaba sufriendo un retraso en su operación, en tener un diagnóstico, en tener una visita, en retrasarlo, etcétera. Que esto es algo que realmente es lo que preocupa, ¿no? Pues hacemos un llamamiento, como dice Monse, pues y como comentabas, además dicho por el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, pues yo creo que algo debería de recogerse el guante en algún sitio, ¿no? Que haya un poco más de diálogo. Sí, no, aparte nosotros hemos hecho una propuesta concreta y además está en el decreto, la ley del Ministerio, ¿no? Los profesionales estamos dispuestos a implicarnos en la gestión. Y implicarnos es implicarnos en que esos potenciales ahorros que la Administración quiere o pretende obtener, pues que los pueda obtener, mojándonos de verdad en cada día, en el día a día, en el trabajo del día a día, sin que tenga ninguna repercusión en la calidad que recibe de la asistencia a los ciudadanos. Esa es nuestra propuesta. Vamos a hacer un test rápido antes de despedirnos a la pregunta de huelga. ¿Apuestas porque haya entendimiento o porque va a seguir un poquito renqueando esto de llegar a un acuerdo entre la sanidad madrileña y los médicos? Rafa. Yo creo que están condenados a entenderse. O sea que yo creo que es una casi imposible.
Entonces, Monse, te toca ser optimista. Pero imposible no. Si se ha decidido una privatización, habrá una privatización, porque será difícil que no la haya. Lo que pasa es que buscar cómo hacerla y cómo encontrar este punto de encuentro, que privatizados los médicos también se sientan a gusto en esta nueva forma de gestionar los hospitales. Pues Monse, aprovechando que te tengo a mi vera, muchas gracias por habernos acompañado esta semana y habernos traído la voz de las compañías y especialmente las de genéricos. Muchas gracias. Esperamos verte también. Muchas gracias. En breve, Rafa, gracias de nuevo por abrir las rondas de comentarios, y Paco, gracias por traernos la voz de los médicos una semana más. A vosotros, muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, esto ha sido La Actualidad y su debate. No se pierdan el próximo día. Si quieres saber qué es lo que ocurre con la sanidad, aquí se lo contamos en Toma Medicina. Hasta entonces.